Un saludo cariñoso a cada uno de vosotros, apreciados hermanos. El tema que consideraremos en la voluntad del Señor en estos 3 días de diciembre, estos 3 martes de diciembre, serán las 12 puertas de Jerusalén en el libro de Nehemías. Ese va a ser nuestro estudio principal para esta noche y para los 2 martes que nos quedan posteriormente. Estudiaremos las 12 puertas que hay ahí. Ahora podemos estudiar en esta tarde las 4 primeras puertas. Pero antes de iniciar nuestro estudio, vamos a ver una pequeña introducción con respecto por el divino autor, no siempre están en su orden cronológico. Es decir, no siempre están escritas los libros en un orden de acontecimiento histórico. Y el libro de Nehemías es un ejemplo de ello. Si bien este libro de Nehemías viene después del libro de Esdras, no ocurre antes del libro de Job, como está ahí ordenado los libros en la escritura. Un orden aproximado, fíjese, de los libros más cercanos en la cronología del libro de Nehemías sería como sigue. Primero estaría el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Esther, los cuales son libros escritos en el cautiverio. Luego vendría Ageo y Zacarías, estos dos profetas que profetizan en la ciudad de Jerusalén después del primer retorno bajo Zorobabel, tal como lo relata el libro de Esdras. Con respecto a los eventos históricos que preceden al relato del libro de Nehemías, estos se distribuyen más o menos de la siguiente manera con respecto a los años. Fíjese que en el año 975 a.C., Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, que es llamado Israel, y el reino del sur, que es llamado Judá. Eso ocurre más o menos en el 975 a.C. En el año 722 a.C., el reino del norte, llamado Israel, es llevado en cautiverio por el imperio asirio. Y en el año 607-606 a.C., se genera más o menos la primera invasión por Babilonia, y es en esa primera invasión donde Daniel y sus amigos son llevados en cautiverio. En el año 597-586 a.C. tenemos la segunda y tercera deportación de judíos de Judá, del reino de Judá, hacia Babilonia. En el año 537 y 536 a.C. tenemos el edicto de Ciro, Ciro el Grande, el Medo Persa. Y aquí se ocurre el primer retorno de los judíos a Jerusalén, y ese primer retorno vino bajo el liderazgo de Zorobabel. En el año 457 más o menos antes de Cristo tenemos el segundo regreso de un grupo de judíos hacia Jerusalén bajo Esdras. Y en el año 444 antes de Cristo tenemos el tercer regreso, un tercer grupo de judíos que regresan a Jerusalén bajo el liderazgo de Nehemías. Podemos apreciar entonces dos secciones principales en el libro de Nehemías. La primera sección va desde el capítulo 1 al capítulo 6 y se refiere a la restauración material de los muros de Jerusalén. Y la segunda parte va más o menos desde el capítulo 7 al capítulo 13, el capítulo final, donde se habla de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Fíjese que algunos eruditos, eso sí, algunos han sugerido otra división.
esa división, digamos, se apoya en las visitas que hubiera hecho Nehemías a la ciudad de Jerusalén. Entonces ellos dividen el libro de Nehemías de la siguiente manera. Desde el capítulo 1 al capítulo 12 dicen que es la primera visita que hace Nehemías y ahí vemos la restauración material y espiritual del pueblo de Israel. Y en el capítulo 13 se ve la segunda visita que hace Nehemías a Jerusalén, donde están algunas reformas necesarias que son impulsadas por, por Nehemías. Lo que consideraremos en nuestro estudio estos 3 martes en la voluntad del Señor, entonces, son primero las 10 puertas mencionadas en el capítulo 3 de nuestro libro de Nehemías. Vamos a proyectar un poco, vamos a hacer la proyección de esas puertas para que se pueda ver. Perfecto. Entonces aquí tenemos, vamos a un poco más abajo. Allí están. Ahí tenemos entonces en la ciudad de Jerusalén, tenemos que alrededor de la ciudad de Jerusalén están los muros, los cuales han sido restaurados en distintas etapas por Nehemías, y están las 10 puertas que conforman alrededor de la ciudad de Jerusalén. Son 10 puertas alrededor de la ciudad, pero hay 2 puertas que están en el interior, que es la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Entonces, nuestro estudio de este libro de Nehemías van a ser las 12 puertas que están aquí en el libro de Nehemías. Entonces tenemos la primera puerta, que es la puerta de las ovejas. Ahí está, la puerta de las ovejas al norte. La segunda puerta es la puerta del pescado. La tercera puerta es la puerta vieja o la puerta antigua. La cuarta puerta viene a ser la puerta del valle. La quinta puerta es la puerta del muladar. La sexta puerta es la puerta de la fuente. La séptima puerta es la puerta de las aguas. La octava puerta es la puerta de los caballos. La novena puerta es la puerta oriental. Y la 10ª puerta es la puerta del juicio. Estas 10 puertas están descritas entonces en el capítulo 3 de Nehemías. Sin embargo, vamos a considerar 2 puertas más que están descritas en el capítulo 12 del libro propiamente tal, que es la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. Fíjense, apreciados hermanos, que ya en el primer capítulo vemos a Nehemías orando por la ciudad de Jerusalén al oír las palabras de la condición y el estado con que se encontraba la ciudad de Jerusalén. En el texto 3 del primer capítulo podemos leer, ¿no es cierto?, el residuo, ¿no? Capítulo 3, en el capítulo 1, en el capítulo 1 de Nehemías, el texto 3, podemos leer: y me dijeron, dice Nehemías, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Tal era lo que había oído Nehemías acerca de la condición que tenía la ciudad de Jerusalén. Sus muros estaban derribados y sus puertas estaban quemadas a fuego. Podemos observar entonces que el concepto de muros en una ciudad o en la ciudad como Jerusalén
el concepto de muro, el muro es para ser resguardado o resguardados. Una muralla era una protección y además la muralla es una separación del ambiente que rodea, ¿verdad? Es decir, una muralla o un muro es una salvaguardia ante la acción de los enemigos. Llama la atención, fíjese que el vocablo hebraico para muro o muralla en hebreo es homaj, homaj. Y si consideramos ahora el concepto de puertas en una ciudad, la puerta es el lugar de la entrada y salida de la ciudad. Es decir, una puerta viene a ser un lugar de control, un punto de supervisión, un punto de fiscalización. Fíjese que de hecho no debemos olvidar que los ancianos de las ciudades en antaño se sentaban a la puerta de entrada y salida de la ciudad para juzgar los preceptos del Señor, tal como lo vemos en el libro de Ruth, por ejemplo, en que los ancianos se sentaban en las puertas de la ciudad, ¿no es cierto? Y allí juzgaban los preceptos del Señor. Fíjese que el vocablo hebraico para puerta es sha'ar, sha'ar. Que las murallas están derribadas y las puertas quemadas a fuego no solo refleja la condición paupérrima de la ciudad de Jerusalén y de los judíos allí, donde los enemigos y los indeseables para ellos podían pasear a su antojo por la ciudad de Jerusalén, sin que el pueblo de Israel pudiese tener algún control alguno sobre estos enemigos o estas personas indeseables. Esto, apreciados hermanos, entonces nos lleva a considerar la relación necesaria y única en la restauración propiamente tal. Si restauramos los muros sin restaurar las puertas, es insatisfactorio, ¿verdad? Si yo restauro los muros de la ciudad de Jerusalén sin restaurar las puertas de control y fiscalización de entrada y salida, es insatisfactorio. Pero a la vez, si restauro tan solo las puertas, sin restaurar los muros, de nada me sirve tampoco. Entonces existe una relación muy estrecha entre estos ambos objetos, los muros y las puertas. Los muros y las puertas deben ser restaurados para poder establecer la soberanía necesaria y tomar el control de la ciudad. De aquí, apreciados hermanos, entonces, de estos conceptos podemos observar las verdades espirituales que son esenciales en la vida espiritual del creyente del Cristo del día de hoy. Nuestro tema principal que nos convoca son las puertas de acceso y de salida con respecto a la ciudad de Jerusalén. Aquella puerta donde puedo ejercer un control de lo que entra y sale. Ese era el objetivo que se tenía al restaurar las puertas en la ciudad de Jerusalén. Y de igual manera, si nosotros queremos tener un control en nuestras vidas espirituales, primero tenemos que restaurar los muros que están a nuestro alrededor. Pero no basta levantar muros del medio ambiente que nos rodea, sino que además debemos ejercer un control de lo que entra y sale de mi vida espiritual como creyente en Cristo. Es decir, debo restaurar ciertas puertas de entrada en mi vida para tener el control de qué cosas dejo entrar
en mi corazón y qué cosas las fiscalizo para que no entren y entorpezca el enemigo y destruya mi vida espiritual. Para nuestro estudio, entonces, tomaremos dos visiones espirituales, por así decirlo, donde, tomando como ejemplo la ciudad de Jerusalén y sus puertas. Primero miraremos la ciudad completa de Jerusalén como una figura de la congregación cristiana. Ese va a ser la primera visión que vamos a realizar al hacer este estudio de las puertas. Y como segundo, vamos a mirar la ciudad de Jerusalén como figura de nuestra alma, es decir, la vida espiritual del creyente en Cristo. Expresábamos que hay 10 puertas mencionadas en el capítulo 3 de nuestro libro, como 2 puertas más en el capítulo 12 posteriormente. Si el muro nos habla de la definición de los límites de una ciudad, dentro de los cuales se puede ejercer soberanía y llevar adelante el testimonio del Señor, eso hablan los muros. No estudiaremos los muros en esta oportunidad, pero tomaremos en cuenta en que los muros que nos hablan de la soberanía de Dios en el creyente en Cristo o la soberanía de Dios en una asamblea local ya están restituidos, ya están levantados. Pero las puertas, con su equipamiento funcional, nos hablan, como decía, del movimiento de lo que entra y lo que sale, el movimiento hacia adentro de la ciudad y el movimiento hacia afuera de la ciudad. Las puertas espirituales, entonces, lo que entra en la congregación, en una puerta espiritual tiene que ser fiscalizada para que el enemigo no haga estrago en medio de ella. Y también tomándolo como figura del creyente espiritual en su alma, lo que entra en su alma también debe ser en una puerta fiscalizada para que no destruya mi testimonio y mi vida espiritual. La puerta entonces es el movimiento hacia adentro y hacia afuera, controlando según sea de acuerdo con lo que conviene a la integridad, ya sea de la congregación o ya sea de la vida espiritual de usted, apreciado hermano, o de cualquier creyente en Cristo. Vemos entonces este mismo movimiento necesario para la congregación reunida en el nombre del Señor Jesús, como en la vida espiritual del creyente en el Señor. Teniendo esto, apreciados hermanos, entonces en cuenta como un telón de fondo, les invito a considerar las primeras 4 puertas que están descritas aquí en el capítulo 3 del libro de Nehemías. La primera puerta la encontramos en el capítulo 3, el texto 1, la cual dice así: la puerta de las ovejas. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 3, texto 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes e edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Jamea y edificaron hasta la torre de Hananel. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que el relato comienza con esta puerta de gran significación para el servicio del templo, la puerta de las ovejas y del culto al Señor. Evidentemente, apreciados hermanos, era por esta puerta en que entraban las ovejas usadas para los sacrificios del templo. Fíjese que en hebraico esta puerta vendría a ser Sha'ar Hason, es decir, la puerta de las ovejas. Sha'ar Hason. Como primer aspecto, si miramos el aspecto de la congregación,
nos habla de la gran importancia que tiene para el creyente y para la asamblea local cristiana en el énfasis que se debe tener en la persona de Cristo. Eso es lo que nos habla al restaurar esta puerta tan importante, la puerta de las ovejas. Nuestro Cordero, ofrecido una vez para siempre en esa cruz de ignominia, si llegásemos o llegáremos a olvidarnos de su amor y si consideramos con una muy poca visión su sacrificio en la cruz del Calvario para nosotros, fíjese, apreciados hermanos, que como congregación seríamos de muy poca utilidad para el Señor, tanto en la adoración o en su servicio, que como congregación en su testimonio deberíamos tener. En cambio, el aprecio por Él en su muerte, o el aprecio hacia Él por causa de su muerte, produce no solo la conversión, sino la devoción a su nombre y a su persona. El recuerdo continuo que tiene que tener o debe tener la congregación en nuestra adoración, cual iglesia, en la cena del Señor y en las reuniones, reunidos en el nombre de Él, la conmemoración del nombre y de la persona y de la obra del Señor Jesús, fíjese, nos hace agradecidos y motivados a ejercer los sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Un precioso distintivo de la iglesia del Señor es la alabanza y la adoración. Como conclusión, entonces, apreciados hermanos, como congregación necesitamos mantener en buen funcionamiento la puerta de las ovejas. Allí en la congregación, donde nos reunimos en el nombre del Señor, recordando de que Él es aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Si vemos ahora un segundo aspecto, el aspecto espiritual para el creyente en Cristo, como figura de nuestra alma, la cual puede estar, el alma del creyente, dañada, puede estar quemada, destruida, humillada, azotada, derribada, quemada como estaba la condición de la puerta, de las puertas de Jerusalén. El estado de nuestra alma a causa del peso del pecado que nos rodea y en medio del mundo en nuestro alrededor, fíjese que la restauración comienza en la vida espiritual de un creyente en restaurar esta puerta, la cual es esencial, edificada, levantada, reconstruyéndola, edificándola, levantándola. Observamos que esta es la primera puerta en restaurarse en la vida espiritual de un creyente, la puerta de las ovejas. Es decir, apreciados hermanos, es imposible restaurar nuestras almas si no restauramos primero la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo el Señor Jesús allá en Juan 7, en Juan 10:7. Es decir, Él es el medio para restaurar nuestras almas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, dice el texto 9 de ese capítulo 10 de Juan, del Evangelio de Juan. Solo entrando por la puerta de las ovejas seremos parte de su rebaño. Y el ser sus ovejas, ¿sabe lo que significa el ser ovejas del Señor? Primero, en que el Señor Jesús se convierte en el buen pastor personal. Esto nos habla de una comunión, es decir, tener al Señor como Señor de nuestras vidas, no solo como el Salvador.
Como segundo punto, somos perdonados por Él y limpios por su sangre, un día que derramó por nosotros. Fíjese como tercer punto, ser oveja significa que ya no somos extraños a las promesas de Él, sino coherederos de Cristo. Como cuarto punto, el ser oveja significa esperar su venida, como aquella bienaventuranza, ¿no es cierto? Aquella esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo, como dice en el capítulo 2 de Tito, de la epístola a Tito. Como quinto punto, ser sus ovejas y parte del redil es que vamos a tener salud y fortaleza por medio de Él. Como sexto punto, el ser oveja significa ser cuidados y guardados por Él. Fíjese, apreciados hermanos, que hay dos cosas que suceden cuando un creyente pecador tolera el pecado en su vida. Es decir, tiene la puerta de las ovejas arruinada, quemada. Por lo tanto, deja entrar en su vida espiritual aquellas cosas que vienen del mundo y que el enemigo quiere posicionar completamente el alma del creyente. Hay dos cosas que el creyente pecador tolera si tolera el pecado en su vida. Primero, se entristece. Esa es la primera consecuencia. Es decir, se apaga. Y esto es porque el Espíritu de Dios que está en él es el que se entristece. Es decir, el creyente se entristece y se apaga porque el Espíritu Santo que mora en él se entristece. Pero sucede algo más. Fíjese que el Espíritu Santo obliga a cambiar el ministerio. Dios obliga a cambiar el ministerio del Espíritu Santo que mora en el creyente. En vez del Espíritu usarlo para la honra y la gloria del Señor, para testimonio de los que le rodean, el Espíritu Santo le redarguye entonces de pecado, para que proceda al arrepentimiento, para que el creyente confiese su mal. Entonces, para que el alma sea restaurada, hay que restaurar primeramente la puerta de las ovejas en la vida espiritual. Es decir, poner primero la mirada en Cristo, en aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Poner la mirada en Cristo como Señor en nuestras vidas. Y en ese sentido, fíjese que la Escritura es clara, ¿verdad? Todos al menos conocen aquel texto de la primera epístola de Juan en su capítulo 1, en que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de toda maldad. He ahí la primera puerta, apreciados hermanos, pero como nota aparte, leíamos en el texto de que el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos se levantaron para trabajar arduamente y edificar en la restauración de la puerta de las ovejas. Fíjese que llama la atención el nombre hebraico de este sumo sacerdote, Eliasib. ¿Sabe lo que significa Eliasib en hebraico? Significa Dios es el que restaura. Gran significación, el nombre de Eliasib, quien restauró junto a los hermanos esta puerta de las ovejas. Y observe el orden escritural. Esta es la primera puerta que la escritura inspirada por el divino autor habla que se ha restaurado. Por lo tanto, hay una secuencia con respecto a la restauración,
o el crecimiento de la vida espiritual de un creyente o de una congregación partiendo por la puerta de las ovejas. Notamos además que habitantes judíos de diferentes regiones, fíjese, aportaron su labor para la restauración de la puerta de las ovejas. No solamente los judíos con Eliasib, sino también, fíjese que los judíos de Jericó y otras regiones, como los teoitas, que aparece en el texto 5, Gabaón y Mizpa, que aparece en el texto 7 del capítulo 3, y los creyentes o los judíos de Sanoa, que aparecen en el texto 13. Todos estos judíos piadosos, ¿no es cierto?, ayudaron al sacerdote Eliasib para poder restaurar la puerta de las ovejas. Pasemos ahora a la segunda puerta, la puerta del pescado. Esta puerta está descrita en el texto 3 del capítulo 3 de Nehemías y dice así la palabra del Señor. Los hijos de Sená edificaron la puerta del pescado. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos. Que el Señor bendiga su palabra. Fíjese que se sugiere que por esta puerta llegaba el pescado traído desde la ciudad de Tiro, que era la ciudad que estaba al norte de Jerusalén, para la comercialización en la ciudad de Jerusalén. Entonces, todos los pescados que se traían, los peces que se traían o los pescados que se traían de Tiro y Sidón, ¿no es cierto?, llegaban a la puerta del pescado para poder entraban a la ciudad por allí para poder comercializar este producto. Fíjese que en hebraico es Sha'ar Had-Dagim. Eso significa Sha'ar Ad-Dagim, significa la puerta del pescado, donde Gad en hebraico es pescado. Sha'ar Had-Dagim, la puerta del pescado. Como primer aspecto que debemos tomar para sacar lecciones para nuestras vidas, el primer aspecto, vamos a ver siempre la congregación al nombre del Señor Jesús. Como primer aspecto, esto nos hace pensar en las palabras del Señor Jesús a sus discípulos. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús a sus discípulos allá en Mateo 4, capítulo 19, el cual dice, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres? Si pensásemos en la ciudad como una asamblea local, como una iglesia local, cuán importante es que no falte la cosecha de los pescadores de hombres. La iglesia, apreciados hermanos, necesita estar saliendo y entrando en la actividad del Evangelio, que son las buenas nuevas del Señor. La iglesia local necesita tener restaurada la puerta del pescado para que los pescadores de hombres puedan entrar y salir a predicar el Evangelio y puedan traer hombres a los pies del Señor. ¿Es parte usted, apreciado hermano, apreciada hermana, en la congregación local? ¿Es parte usted del llamamiento que hizo el Señor un día cuando dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres? ¿Usted ha escuchado ese llamado del Señor para usted en su vida? La iglesia necesita estar saliendo y entrando por la puerta del pescado en la actividad del Evangelio, que son las buenas nuevas del Señor. Y es la iglesia delante del Señor responsable entonces para dar el testimonio adecuado en su alrededor para aquellos hermanos que entran y salen por la puerta del pescado. Vayan para ser pescadores de hombres.
Aquí hay, apreciados hermanos, un punto de importancia. La necesidad que debe existir una reunión en la iglesia local destinada a la predicación del Evangelio. ¿Cuán importante es esa reunión? Sobre la reunión de predicación del Evangelio es más importante que la reunión del ministerio de la iglesia local. ¿Sabes cuál es la importancia de la predicación del Evangelio o por qué la predicación del Evangelio es más importante que el ministerio en la iglesia local? Déjeme decirle que el ministerio, la predicación del ministerio de la iglesia local, los frutos espirituales de esa actividad de ministerio es para la iglesia aquí en la tierra. Y quedan aquí en la iglesia. ¿Es de gran bendición? Amén, es de gran bendición. Pero los frutos del crecimiento espiritual del pueblo de Dios se va a ver aquí en la iglesia. Aquí en la tierra, en la iglesia. Pero ¿dónde se ven los frutos de la predicación del Evangelio? En la eternidad. Cuando los pescadores de hombres vean a su alrededor los miles y miles que se han convertido por sus predicaciones, ese fruto tendrá una repercusión eterna en los cielos. Por lo tanto, apreciados hermanos, la predicación del Evangelio es importantísima en la iglesia local. Es de tal importancia que es la de la primer lugar sobre el ministerio público. Muchas veces, fíjese que se puede invitar al inconverso a una reunión, pero de estudio o de ministerio bíblico. Es decir, se invita muchas veces al inconverso a la reunión de ministerio para el creyente en Cristo. ¿Y qué pasa con el inconverso? El inconverso se siente muy cómodo escuchando el ministerio. Hasta el inconverso puede identificarse con el ministerio dado para los creyentes en el Señor. ¿Cuál podría ser el resultado? Podría haber una conversión espuria. Pero cuando al inconverso se le invita a una reunión adecuada para él, es decir, para la reunión de predicación del Evangelio, el inconverso se ve enfrentado ante una tremenda realidad de aceptar o no la obra de Cristo en la cruz para poder ser salvo. ¿Cuánto gozo hay, apreciados hermanos, cuando los pescadores de hombres vuelven con sus pescados, con aquellas almas preciosas, las cuales escuchando el Evangelio Santo se han convertido al Señor? Con razón la Escritura inspirada por el divino autor dice: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La asamblea local, es decir, la iglesia del Señor, debe reconstruir la puerta del pescado para así poder cumplir también la gran comisión a la cual el Señor la ha encomendado. Veamos ahora, con respecto a la puerta del pescado, el segundo aspecto, es decir, lo que puede significar para el alma o para la vida espiritual del creyente. Notemos que esta es la segunda puerta que se restaura. El Señor nos ha llamado a ser entonces pescadores de hombres. Y si el creyente en Cristo no evangeliza en su vida espiritual, entonces tiene una gran necesidad de restaurar esta puerta en su vida, es decir, en su alma. La gran comisión está descrita en la Escritura. ¿Y qué dice allá en Marcos 16, en su texto 15? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Observe lo que dice la palabra del Señor ahí en Marcos 16, 15. Ir por todo el mundo. Eso es lo primero que dice. Iniciando por las más
por los más próximos a nosotros. ¿Y cuáles son los más próximos a nosotros? Nuestra familia y nuestros amigos que nos rodean. Como segundo punto dice, predicar el Evangelio. La importancia del Evangelio es mayor que el ministerio o la enseñanza, como hemos considerado anteriormente. Y como tercer punto, dice a toda criatura. Y esto es precioso, porque esto es incluyente, es para todos, no es excluyente, no son para algunos. Fíjese que hay algunas doctrinas que algunas iglesias, gracias al Señor, espero que no sean de las asambleas, han tomado o abrazado aquella doctrina del calvinista donde está la predestinación. Y fíjese que muchas iglesias dicen de que somos predestinados para ser salvos. Por lo tanto, ellos predican el Evangelio, predican a aquellos que son los escogidos y ellos no lo saben, pero predican el Evangelio para los escogidos. Mire lo que dice la Escritura. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Esto es incluyente, es decir, es para toda criatura, no es excluyente, es decir, no son para algunos. Es clara la escritura aquí. Fíjese que hay un texto importante a observar. Veamos ese texto, apreciados hermanos. Esto está en 2 Corintios, el capítulo 4, el texto 4. ¿Qué dice 2 Corintios, capítulo 4, el texto 4? Dice así la palabra del Señor. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El texto 3 anteriormente, para poder comprender el contexto, dice, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. ¿Qué podemos aprender de este texto, apreciados hermanos? Podemos aprender lo siguiente, que en primer lugar el Evangelio no está encubierto. Fíjese que está encubierto entre los que se pierden. Entonces, el apóstol, para poder ilustrar ese punto, escribió inspiradamente el texto 4, acá en 2 Corintios 4. Dice de que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satán. Ese es el Dios de este siglo. Satanás. Observe el poder que tiene este ser. Cuando yo invito a una persona a escuchar el Evangelio, y el Evangelio se predica, este individuo que es invitado a escuchar el Evangelio y oye la promesa y la salvación que hay en Cristo Jesús, tiene dos opciones. O cree o no cree. ¿Qué dice la Escritura? De que si no cree, el Dios de este siglo viene y le ciega el entendimiento. ¿Con qué objetivo? Para que la luz del Evangelio de la gloria de Cristo no le resplandezca. Observe el poder de Satán. Cuando un inconverso escucha el Evangelio y no cree, es incrédulo en su corazón a la palabra de Dios,
y a la promesa y a la obra de Cristo, viene el Dios de este siglo y le ciega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es imagen de Dios. Es por eso que el apóstol dice en el texto 3 que nuestro Evangelio no está encubierto, sino que entre los que se pierden, es decir, aquellos incrédulos que al escuchar la palabra de Dios no quisieron, no creyeron en su corazón, entonces viene el Dios de este siglo y les ciega el entendimiento. Pero aquel incrédulo que es invitado a escuchar la palabra de Dios y cree en las buenas nuevas que el Señor hace para su vida y cree y abre su corazón como Lidia cuando escuchó la predicación de Pablo, entonces la luz de la gloria de Cristo, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo resplandece en su corazón. Qué importante es, apreciados hermanos, la puerta del pescado. Qué importante es entonces restaurar la puerta del pescado. Como nota aparte, fíjese que los restauradores de esta puerta del pescado, la Escritura dice que fueron Cenea. ¿Sabe lo que significa Cenea? Significa espinoso. También el que restauró esta puerta es Meremot. Y en hebraico Meremot significa alturas, las alturas. El que ayudó a restaurar también esta puerta del pescado es Mesulam, que significa un amigo y un aliado. Y también el que ayudó a restaurar esta puerta es Sadoc. Y Sadoc en hebraico significa el justo. Entonces aquí son los que ayudaron a restaurar, estos judíos piadosos que ayudaron a restaurar la puerta. El espinoso, no olvidemos que las espinas son aquellas matas que crecen en el desierto y no necesitan mayormente de agua, pero sus raíces son profundas, firmes. Sí, he aquí uno de raíz profunda en las cosas del Señor, fue el que restauró la puerta del pescado. Y un meremot, que significa aquel que mira las alturas. Y el mesulam, que significa el amigo o el aliado. Y aquel que es justo y equilibrado fueron los que ayudaron a restaurar esta puerta. Hombres prominentes en la obra del Señor. Pasemos ahora, apreciados hermanos, a la puerta vieja. Esta es la tercera puerta aquí. Es la tercera puerta en la cual se ve que está la restauración de las 12 puertas en el libro de Nehemías. Esta está en el texto 6, capítulo 3, texto 6, dice así la palabra del Señor. Nehemías, texto 6, dijo: la puerta vieja fue restaurada por Joaida, hijo de Pesea, y Mesulam, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Allí está descrita entonces la restauración de la puerta vieja. El primer aspecto entonces que esta puerta nos hace pensar en la palabra dada por Jeremías. Fíjese que la palabra dada por Jeremías más de 160 años antes. Esta puerta nos hace pensar en la palabra de Jeremías, que Jeremías escribió 160 años antes. ¿Y qué dijo Jeremías? Allí en Jeremías 6:16 dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Jeremías 6:16.
Así dijo Jehová, paraos o pensaos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. La puerta vieja entonces nos habla de la mantención de las enseñanzas y las sanas doctrinas de la palabra de Dios inspiradas por el divino autor. Fíjese que en hebraico esta puerta es Sha'ar Haye Shanah. Sha'ar Haye Shanah, donde Yashar significa viejo, antiguo. Sha'ar Haye Shanah. Fíjese que en la iglesia del primer siglo, en su praxis cristiana, es decir, en su práctica cristiana, dice la escritura ya en Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. En la iglesia local, apreciados hermanos, nos conviene mantener vigente el uso de la puerta vieja. Y que no haya la respuesta que le dieron los judíos a Jeremías cuando Jeremías les dijo: paraos o mirad o pensad en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Cuál fue la respuesta que le dieron estos judíos? Ellos dijeron: no andaremos. No andaremos por aquellas sendas o aquellos caminos antiguos. No andaremos. Esa fue la respuesta del pueblo de Israel, rebelde en aquella época de Jeremías. ¿Cuál importante entonces esta puerta nos habla para la congregación? La necesidad de perseverar en la sana doctrina, la cual mantendrá vigente, actualizada, la comunión que hay en medio de los santos. Como segundo aspecto, la puerta vieja para el alma del creyente. Desde el punto de vista del alma del creyente en el Señor, el restaurar y mantener cerrada en su vida la puerta vieja es esencial. Esto impide que el enemigo tome ventaja y nos haga volver atrás, es decir, a la manera vieja de vivir. Esta puerta se llama así vieja porque se cree que era, fíjese que era la puerta de entrada a la ciudad de Salem. ¿Se acuerdan de la ciudad de Salem? Donde Melquisedec era rey. ¿Se acuerda de Melquisedec? Aquel rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Fíjese que esta puerta vieja nos hace acordar que cuando Salem, bueno, cuando existía la ciudad de Salem, que es antes de Jerusalén, y había una sola puerta de entrada. Y es allí donde, en esa ciudad de Salem, se fundó la ciudad de Jerusalén con todas sus puertas posteriormente. Por esa puerta se recordaba el pasado cuando Jerusalén era Salem. Vale decir, por eso se llama la puerta vieja o antigua, porque esa era la única puerta de entrada a la ciudad de Salem en los días de Melquisedec. Por eso se llama la puerta vieja o la puerta antigua. Entonces la puerta vieja se debe restaurar y cerrar y no dejar que nuestro pasado afecte nuestra vida espiritual. No deje, apreciado hermano, que su pasado afecte su vida espiritual. La premisa es: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas, dice la primera carta a los Corintios en su capítulo 5, en su texto 17. Como nota aparte, fíjese,
los que restauraron esta puerta vieja fue Yeyada. ¿Qué significa Yeyada en hebreo? Jehová conoce. Y aquí encontramos nuevamente al judío piadoso Mesulam, que significa amigo o aliado. Y el padre de Mesulam dice que es Besodías. ¿Y sabe lo que significa Besodías? El consejo de Jehová. Observe los que restauraron esta puerta vieja. Aquel judío piadoso que su nombre era Jehová conoce. Sí, el Señor conoce tu vida, conoce tu ser, apreciado hermano, como conoce la congregación que se reúne en el nombre del Señor Jesús en la localidad de Conchalí, en Santiago. El Señor conoce. Jehová conoce. Yahvé Yeyada. Jehová te conoce y el Jehová los conoce. Y es un Mesulam. El Señor es un amigo y un aliado. Y queda el Señor que en medio del pueblo de Dios siempre hayan, como el padre de Mesulam, que se llamaba Besodías, que significa el consejero de Jehová, y que haya en medio del pueblo de Dios hermanos Besodías, hermanos consejeros del Señor en medio del pueblo de Dios. Veamos, apreciados hermanos, la última puerta que estudiaremos en el día de hoy. Es la puerta del valle. Esta se encuentra en el capítulo 3 de Nehemías, en su texto 13. La palabra del Señor dice así: la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos y 1000 codos del muro hasta la puerta del Múlada. Que el Señor bendiga su palabra. Era por esta puerta, apreciados hermanos, donde Nehemías había salido en su ronda de inspección de la ciudad de Jerusalén. Fíjese que en las Escrituras el valle es una figura de un tiempo de prueba o de angustia o de aflicción. En hebraico se llama Sha'ar Hagai, Sha'ar Hagai, donde Gai significa valle. Y como decíamos, el valle en las Escrituras siempre es figura de un tiempo de prueba o de angustia o de aflicción. Fue en el valle de El, allá en Primera de Samuel 17, donde David libró el conflicto de Goliat. Y Goliat era la prueba y la angustia y la aflicción de Israel, del ejército de Israel, hasta que llegó David. En el Salmo 23 refleja el salmista el valle de sombra de muerte. Aunque ande el valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Esto entonces nos habla, el valle nos habla de aquellas circunstancias amenazantes. Y si tomamos la restauración de la puerta del valle como aplicación a la congregación local, entonces la puerta del valle nos habla de las circunstancias amenazantes contra el pueblo de Dios, contra la fe de los santos. Y la visión del salmista es: no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo, aunque ande en valle de sombra de muerte. Y aquí vemos a Nehemías que salió a inspeccionar las ruinas, partiendo por la puerta del valle, siendo un símbolo de la aflicción, dada la condición de la ciudad de Jerusalén. Y el regreso de Nehemías a la ciudad de Jerusalén fue para dar el inicio de una gran obra de reconstrucción, no solo de los muros y de las puertas, sino también de la restauración espiritual del pueblo de Israel. Es notable entonces, apreciados hermanos, que aquellos como Nehemías, que miran a la asamblea local y se afligen por su condición y su necesidad,
¿Es usted uno de esos creyentes en el Señor? ¿Es usted uno de esos creyentes que miran la congregación local y pueden afligirse ante la condición y la necesidad que el pueblo de Dios tiene? Bueno, aquellos como Nehemías comienzan a generar una obra de reconstrucción entonces espiritual en medio del pueblo de Dios, por medio del Señor. Esta puerta del valle nos habla de situaciones amenazantes al testimonio colectivo y que debemos enfrentar decisivamente confiando en el Señor. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, en Cristo podemos ver la victoria y la bendición. Pero llama la atención, apreciados hermanos, llama la atención la condición de la iglesia local en los últimos tiempos. Esta descripción la encontramos en la última carta escrita a las iglesias de Asia, la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es la descripción de allí que se da de la iglesia de la Odisea? Apocalipsis 3:17 dice así: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. ¿Y qué dice el Señor? Y no conoce que tú eres un cuitado, miserable y pobre y ciego y desnudo. Esa será la condición de la iglesia del Señor en el último tiempo. La iglesia local, entonces, no solo necesita restaurar la puerta de las ovejas, no solo necesita restaurar la puerta del pescado, no solo necesita tener cerrada la puerta vieja o antigua, sino que debe también restaurar la puerta del valle. Como segundo aspecto, ahora mirando la vida espiritual del creyente en Cristo, esta puerta se llama la del valle porque daba, fíjese, esta puerta daba al valle de Cedrón, un valle que estaba al oeste de la ciudad de Jerusalén. Manifiesta entonces para nuestra alma aquellos momentos de frustración, de depresión, de dolor, de oscuridad y de sombra, aquella escasez espiritual, de ceguedad como un desierto, de desmayo espiritual. ¿Y cuál es la promesa divina? Resignadamente esperé en Jehová. Resignadamente esperé en Yahvé, dice el Salmo 40 en su texto 1. E inclinóse a mí y oyó mi clamor. Como nota aparte, apreciados hermanos, los que restauraron esta puerta del valle fueron Hanún. ¿Y qué significa en hebraico Hanún? Uno que es favorecido. Y Hanún la restauró junto con los moradores que habitaban en Zanoa. Y Zanoa, déjeme decirle que es pantano. Entonces, si esta puerta refleja la aflicción, si valle significa aflicción en la escritura, si mi vida está como un pantano, déjeme decirle que hay un favorecido, el Señor Jesús, el cual puede restaurar tu vida espiritual a través de esta puerta. Que el Señor bendiga su palabra, apreciados hermanos. Las próximas 4 puertas en la voluntad del Señor las seguiremos considerando en nuestro próximo estudio del próximo martes. Que el Señor bendiga su palabra y un abrazo cariñoso y apreciativo a cada uno de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención.